Hola hermanos, ¿cómo están? Hoy es 15 de noviembre de 2024. Quiero contar, más que un testimonio, vendría a ser una herramienta que me sirve mucho para poder pasar mayor tiempo de calidad con cosas relacionadas con Jesús, relacionado con aprovechar todo el tiempo posible. Y hay una cita de Elena que siempre me ha gustado mucho y que me ha llevado justamente a no solamente entenderla o leerla, sino también a pensar cómo la pongo en práctica, que es la parte más importante del cristianismo. Cómo pongo en práctica lo que a mí me corresponde poner en práctica para que Jesús, mediante esa permanencia, me transforme, que es la parte que a Él le toca y que es la que yo no puedo hacer ni aunque quiera. Esta cita de Elena se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro y dice lo siguiente: atesórense los momentos, dice ella, unos pocos momentos aquí y unos pocos allí que podrían desperdiciarse en charlas sin sentido, las horas de la mañana tan a menudo desperdiciadas en la cama, el tiempo que pasamos viajando en los tranvías o el tren, o esperando en la estación, los momentos que pasamos en espera de la comida, o de aquellos que llegan tarde a una cita. Si se tuviera un libro en la mano y se aprovecharan estos fragmentos de tiempo en estudiar, en leer o en pensar cuidadosamente, ¿cuánto podría realizarse?, dice ella. Y lo que más me gusta de esta cita es, primero, que habla del tiempo y sobre todo viene a hablar de no desperdiciar nada de ese tiempo. Porque uno podría decir, bueno, si estoy esperando al odontólogo, me quedo sin hacer nada. O si estoy en la cola del supermercado, me quedo sin hacer nada. O si estoy de repente sentado en el sillón esperando que mi familia se termine de cambiar para salir, bueno, me quedo sin hacer nada. Es como que todos esos micromomentos en el día, en la semana, en el mes y en el año, uno, si los hubiese aprovechado, podría haber hecho grandes cosas. Y esta cita, que está relacionada con el tiempo, algo que a mí me gusta mucho administrarlo y aprender a hacerlo y perfeccionarlo, cuando leí esta cita empecé a hablar con Jesús y a pensar qué momentos del día yo tenía donde se podían hacer estas especies de gastos hormiga de tiempo sin que yo me dé cuenta, pero que si lo invertía, por más que fuesen ratitos, de repente con los días, los meses, los años, se podían hacer grandes cosas. Y en mi caso empecé a aprovechar estos momentos para la lectura. Esta cita de Elena tranquilamente se podría actualizar los días de hoy, porque ella habla de tener un libro en la mano. Hoy podríamos no solamente tener un libro en la mano, tener un celular, tener una tablet, tener una Kindle, es decir, un montón de dispositivos que en esa época no existían. Y ella también da el ejemplo de esperando el tranvía, esperando por una cita. Hoy en día se podrían agregar un montón de ejemplos adaptados a la sociedad moderna. Y en mi caso, cuando empecé a administrar más estos micromomentos, algunos de ellos los empecé a usar para la oración. Pero sobre todo también los empecé a usar para la lectura con oración. Por ejemplo, ni bien me levanto, que me pongo a charlar con Jesús, muchas veces uno se pone a hacer fiaca en la cama. Y está esa batalla entre que uno hace el esfuerzo y se levanta o se queda en la cama, ¿no? Después vendrá la otra batalla, que es si va a pasar tiempo con Jesús al principio del día o va a hacer cualquier otra cosa primero, ¿no? Modo María o modo Marta. La cuestión es que en la cama, mientras hablo con Jesús, suelo tomar el celular y empezar a leer algo. Abro una aplicación en Play Libros o en Amazon Kindle del celular y me pongo a leer algo. Y esa lectura mezclada con oración me empieza a despabilar. Y capaz que es un rato,
Quizás una mañana son 10 minutos, quizás otras son 20, quizás otras son 5. Pero ese hecho de leer algo relacionado con Jesús e ir hablando sobre eso, me ayuda a despertarme. Ahora, ¿qué clase de lectura suelo escoger en estos microratos? Una lectura en la cual no haya que estar como muy despierto como para pensar, analizar o hacer cálculos. Por ejemplo, creo que no sería bueno elegir algo como 1844 Hecho Simple o un libro muy teológico, como por ejemplo sobre el santuario, que tiene muchos detalles, porque eso es más difícil de entenderlo si uno no está súper concentrado. Pero en este caso, elegir libros del tipo de testimonios que cuentan una historia, o consejos sobre la oración, o cosas más fáciles de digerir, creo que es el buen candidato. Yo al menos hago eso y se vuelve más disfrutable. Otro tiempo, por ejemplo, que me gusta aprovechar. Me gusta aprovechar esos micromomentos cuando, por ejemplo, estoy cocinando. Cuando estoy cocinando, a mí, en mi caso, me gusta mucho cronometrar. Tanto en la cantidad de ingredientes, me gusta calcularlos por peso, y los tiempos me gusta cronometrarlos. Yo soy alguien estructurado. Ahora, suelo poner el cronómetro mientras espero o que hierve el agua, o antes de dar vuelta a lo que estoy cocinando, o antes de sacar las pastas del agua hirviendo. Pongo el cronómetro para delegar esa tarea en el artefacto que me calcule el tiempo. En esos micromomentos, 5, 10, 15, 20 minutos, suelo justamente también tomar el celular o el dispositivo que tenga, o un libro para la gente que está más acostumbrada a leer libros físicos, y continúo leyendo. Sigo leyendo ese libro de testimonios o ese libro más fácil de digerir. Otra ocasión en la cual suelo hacerlo también, que me sirve y bastante. Cuando, por ejemplo, de repente estamos en una juntada de grupo, ¿no? Donde todos están hablando un poco con todos. A mí me suele pasar usualmente que cuando no se habla de Jesús me aburro rápido. Ahora, uno no puede obligar a los temas de charla. Usualmente en esos micromomentos suelo ponerme a hablar con Jesús, a interceder por la gente que está en la reunión, o también tomo quizás el celular y me pongo a leer una oración, 2 o un párrafo, y me pongo a reflexionar en ella. Entonces son pequeños micromomentos, pero que sumados uno puede terminar leyendo mucho. Otra situación donde también aprovecho estos micromomentos es, por ejemplo, cuando tengo que esperar para salir y la familia se está cambiando, o yo ya estoy listo, me echo en el sillón y ahí viene la gran decisión. O me pongo con las redes o a procrastinar en internet, o me pongo a leer. Y usualmente elijo esa última, ponerme a leer. Continúo leyendo el texto donde ya estaba. A veces quizás sean 3 minutos, a veces quizás sean 5, a veces quizás sean 10, pero son todos micromomentos que se van aprovechando. Otro momento también, cuando estoy en el baño, me gusta estar leyendo algo. El común de la gente, cuando va al baño, se pone con las redes y muchas veces se cuelga en el baño con las redes, ¿no? Bueno, no he sido, digamos, libre de ese problema, pero lo he sustituido con esto, la lectura. Cuando estoy en el baño me pongo a leer, continúo leyendo. 3, 2, 5, 10 minutos, no importa, pero ya es una pequeña inversión que uno fue haciendo. Hay una victoria con respecto a esto, que esto me ayudó mucho, no a reemplazar las redes, sino a minimizarlas, ¿sí? Esto me ha ayudado mucho a minimizar las redes. Porque en este caso uno evita ir a las redes e ir a buscar esa inyección de dopamina que las redes nos dan.
por una lectura más placentera, que quizás obviamente no va a tener la inyección de dopamina que tienen las redes, pero va a ser mucho más provechosa para nosotros. Y hay una analogía o un paralelismo que también siempre he seguido en mi trabajo. En mi trabajo, como yo soy desarrollador de software, una de las cosas que me gusta es que siempre hay que irse actualizando, ¿no? Me parece que tiene un gran paralelismo con el cristianismo. Uno no se puede dormir en los laureles con la relación que ya alcanzó con Jesús. Bueno, ya leí la Biblia 10 veces, ya leí 40 libros, ya tengo 70 testimonios, ya di tales frutos, ya soy amigo de Jesús, listo, ahora no leo más, no medito más la Biblia, no oro. No, en el cristianismo uno tiene que estar creciendo constantemente porque cuando deja de crecer se empieza a marchitar. O voy para arriba o voy para abajo, no hay meseta. Y en mi profesión es igual, uno tiene que irse actualizando. Ahora, obviamente, como uno tiene un horario de trabajo, no tengo el tiempo para estar 4, 5, 6, 3 horas capacitándome. Tengo mi trabajo habitual, los clientes para los que tengo que trabajar, pero a su vez no me puedo quedar estancado. Entonces lo que he ido haciendo con Jesús es buscando estos micro ratos del día donde me pongo a hacer algún curso, a veces 1 hora por día, a veces 30 minutos, a veces 20, a veces 40. Pero todo esto, sumado a la semana, sumado al mes, sumado al año, estos micro momentos hacen una cantidad de tiempo considerable. Y haciendo eso, en mi trabajo he podido utilizar lo que aprendo en los cursos, en mi trabajo habitual, irme actualizando y no quedarme atrás, sin necesariamente hacer una gran inversión de tiempo por día, pero sí o sí la constancia de poco tiempo, pero todos los días, sin que uno falte. Y en el cristianismo podemos hacer lo mismo. Podemos aprovechar estos micromomentos del día para leer algo y así a la semana, al mes, al año, ya nos vamos a haber leído seguramente varios libros sin habernos dado cuenta. Me hace acordar mucho, para ya cerrar, a lo que le solemos llamar los gastos hormiga desde el punto de vista negativo. Muchas veces quizás uno no tiene una tarjeta de crédito o la cuenta en cero porque fue y compró un auto, o se compró una moto, o se compró una heladera y un lavarropas, sino que muchas veces sin darnos cuenta, un gasto pequeño pero todos los días, o varios de ellos, lo que hacen es drenarnos la cuenta. Pero no nos damos cuenta porque son gastos hormiga. Cuando uno se da cuenta y los evita, de repente termina dándose cuenta que ese pequeño gasto, sumando un día, sumando la semana, sumando el mes, sumando el año, se vuelve un monto de dinero importante para haber invertido, ahorrado, etc. En este caso, le recomiendo ampliamente esta herramienta de los micromomentos basada en este texto de Elena, porque realmente he podido leer muchísimo y reflexionar muchísimo y pasar ese tiempo con Jesús usando esos micromomentos y aprovechándolos.